Llegamos a la parte que más me ha gustado del manga de Solo Leveling por la tensión que se percibe, sintiendo que Sung puede ser herido no atacándole directamente sino a su hermana, la persona que más quiere, y nadie toca a Gina. Fijaos, ya tengo toda la colección de los manguas de Solo Leveling que han salido hasta la fecha, que es el tomo número 10, el último, esperando que el 11, 12 y 13, que creo que son los 3 números que quedan, salgan este mismo año. Joya bendita. Publicados por Norma. No es publicidad pagada, no me han mandado ninguno gratis en absoluto. Pausa tocateja. Bien, empezamos. Lo habíamos dejado cuando los orcos, estos verdosos, estaban a punto de atacar a Gina y a su amiga Han Song-ji. Esta última decide dar un paso al frente considerando que es su deber como cazadora, aunque tan solo sea un rango E. Es igual que un médico, si ocurre un accidente en la calle, hay un herido, tienes la obligación de socorrerlo si tienes tal título, aunque no estés de servicio. Es su obligación como cazadora. Pero obvio, la energía del maná que preocupa a los orcos no viene de esa cazadora, sino de las sombras que se esconden en Gina. Dato importante, ¿cuántos soldados estaban escondidos en la sombra de Gina? ¿Y qué rangos tenían? ¿Cuán poderosos eran? ¿De quiénes eran estas sombras? Cuando Sun Jinwoo regresó de la mazmorra de los altos orcos, sacó a los 3 generales de Kargalgan, que eran los 3 orcos más fuertes que tenía aparte del propio Kargalgan, ahora convertido en Tusk. Originalmente los generales eran 4, pero el primero que osó atacar a Sung acabó estampado contra el techo, y Sung nunca extrajo su sombra, así que se quedó con el barbitas, el de la armadura y el del gorrito de oso. Sung decidió encargarle la protección de Gina al del gorrito de oso, junto con otras 2 sombras de orcos random, y los otros 2 generales se los llevó Sung a cumplir la misión del castillo demoníaco. Pudimos ver que con ellos formó grupos para barrer los pisos del castillo de forma más eficiente y encontrar más rápido el permiso de entrada, aquel que le permitía ascender al siguiente piso del castillo. Así que los 3 orcos que salen a proteger a Gina en el momento que es atacada son el general con el gorrito de oso y sus 2 soldados random. Y esto se siente como un alivio a priori, que nos permite respirar mientras nos trasladan a la raid que Sun está haciendo con el gremio Hunters, donde vemos que los enemigos básicamente son no muertos, esqueletos vivientes, ogros de 2 cabezas zombificados, y nos podemos imaginar cómo estos reaccionan frente a Sung, sabiendo que el protagonista es un poderoso nigromante, más aún, el monarca de las sombras. El miedo se entremezcla con la sumisión, pero antes siquiera de comenzar a batallar, Sung nota perturbaciones en el maná de las sombras que dejó protegiendo a Gina. Es importante dejar claro que Sung puede sentir que algo peligroso está ocurriendo donde están sus sombras por esa conexión que tiene con el maná de sus sombras. Si estas mueren y tienen que revivir, supone un gasto de maná del propio Sung. Pero en este momento no comparte sentidos, no puede ver lo que ellas ven o escuchar lo que ellas escuchan. Y si supo que algo pasaba en la isla Jeju fue porque perdió la conexión con la sombra que le colocó al cazador japonés Goto, tal como el protagonista dijo literalmente. Y ahora me vais a perdonar, pero me gustaría hacer un paréntesis para regresar a la isla Jeju, porque intentando de comprender cómo funciona bien esa conexión a distancia entre Sung y sus sombras, me he dado cuenta de detalles sutiles que engrandecen la obra. Quiero decir, cosas que dan sentido a hechos y no te explican de forma explícita, no hace falta. Cuestiones que ni siquiera me había hecho en su momento, y ahora revisionándolo digo, hostia, por ejemplo, cuando la mamá de Sung está viendo la retransmisión de la incursión de la isla Jeju. La televisión se estropeó porque Sung la rompió, y un cúmulo de circunstancias impidieron que el protagonista interviniese antes. Repasemos todas las cosas que no se vieron en el anime. Dato clave número 1. Al inicio de la incursión, Sung estaba realizando su entrenamiento diario en el parque, pensando en que los cazadores coreanos con su nivel no lo necesitan para la incursión, y que en ese momento debe permanecer al lado de su mamá. Nos dejan claro que no intervendría, a no ser que ocurra algo totalmente inesperado, que es lo que va a pasar. Y como acaba de terminar su entrenamiento, se va a ver la retransmisión a casa con su mamá y su hermana. Dato clave número 2, la retransmisión de la incursión tenía un delay de 10 minutos para editar y eliminar fallos. Después de derrotar a la hormiga reina, apareció Beru y atacó a los cazadores coreanos. Le hizo algo muy feo a Cha-Hae-in. Y ese es el momento en el que Sung debería haber intervenido, ¿verdad? Oye, es Cha-Hae-in, vete y protégela.
¿cómo vas a consentir eso? Necesita tu ayuda. ¿Pero por qué no lo hizo? Primero, porque la retransmisión sufrió un delay de 10 minutos. En el momento que Cha-Hae-in estaba siendo golpeada por Beru, posiblemente lo que Sung estaba viendo por la televisión fue la derrota de la reina hormiga y la aparición de Beru, que según entraba en escena se cortó la transmisión dejando a todo el mundo en suspenso. ¿Qué bicho es ese que acaba de entrar? Segundo, mientras Cha-Hae-in y el resto de cazadores coreanos estaban siendo golpeados, ninguna de las sombras alojadas en estos intervino, así que no murieron y no gastaron maná, que era lo que Sung podía haber sentido. Sung no puede ver o escuchar a través de ellas, solo sentir las perturbaciones del maná, que en este caso no las hubo. Cuando Beru detectó a Goto fuera de la guarida, se fue a por él, y con la muerte del cazador japonés, la sombra que Sung colocó en él también desapareció, y aquí es cuando Sung dijo, hostia, algo ha pasado. Si esa sombra ha desaparecido, es que su huésped también ha muerto. Toca ir a Jeju. Así que lo primero que hizo antes de salir de su casa y marchar para allá fue estropear la televisión para que su mamá no sufriese viéndolo luchar. Le dijo, lo siento mamá, pero tengo que hacer un recado, y al salir a la calle se teletransportó. Y eso de influir en aparatos electrónicos es algo que después veremos con la cámara del reportero que retransmite la incursión. Sin embargo, en el anime vemos al protagonista épicamente sobre un tejado que queda muy chulo, pero pierde todo el sentido de lo explicado. Así que la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué Sung no intervino antes. Esto ya lo deja claro. Es por qué las sombras que colocó en los cazadores no actuaron hasta el final. ¿Por qué no salieron frente a Beru cuando los cazadores coreanos o Goto fueron atacados? Puedes pensar que esto se debe a una diferencia de poder, que no actuaron porque no tenían nada que hacer frente a Beru. Pero la razón es que estas sombras estaban ahí en función de espías, no para proteger a nadie. Sung confiaba en estos cazadores, nunca pensó que hiciese falta intervenir. Bueno, tal vez un poquito, ahí simplemente lo puso eso de seguridad, por si acaso, pero tenía confianza en que ellos resolviesen esta incursión. Si os dais cuenta, cuando las sombras emergen para proteger a los cazadores coreanos, es justo después de que Goto sea asesinado y antes de que Sung se teletransporte desde Seúl. Así que Sung, cuando sintió que algo estaba pasando al desaparecer la sombra de Goto, ordenó a sus otras sombras infiltradas que emergiesen para proteger a sus compañeros. Me ha encantado explicar todo esto porque lo veo muy interesante y sobre todo porque son cuestiones a las que llegas tras analizarlo sin la necesidad de que te lo cuenten, haciendo que el lector trabaje mentalmente, no tratándolo de estúpido. Pero volvamos con el capítulo en el que estábamos. Sung, habiendo detectado que su hermana corre peligro y lo primero es ella, no duda en abandonar la raid, obviamente. Eso sí, tampoco va a cargar con la muerte de unos cazadores, así que para completar la raid les deja a Beru y 20 hormigas. Lo mejor de esta parte es ver la tensión que transmite el protagonista. Les dejo los soldados, me ponen pegas y me hacen perder tiempo sabiendo que mi hermana puede morir. Tomad esto o que os den por culo, básicamente. Esa prisa que tiene Sung, con lo calmado que suele ser, solo a través de la mirada, la tensión que él está sufriendo se nota. Es genial, es maravilloso esa parte, esos paneles, pura delicia visual. A esto hay que sumar el problema de que no puede regresar con la habilidad intercambio de sombras, ya que aún no han pasado las 3 horas para poderla utilizar de nuevo. Este escape de la mazmorra es un auténtico deleite visual, viendo cómo los no muertos que se encuentran en su camino se arrodillan a su paso, siendo quien es. Y cómo mientras sale del portal, a la vez de su sombra, nace la figura del dragón Kaisel. Me muero por ver esta parte animada porque sé que va a ser absolutamente brutal. Todo esto bajo la lluvia en el exterior. Imaginaos, todos los que están fuera, la prensa, la gente de la calle, observando a Sung, al cazador de rango S coreano, saliendo por el portal, montado sobre un dragón que acaba de formarse bajo la lluvia. Guapísimo, ahí le tienen que meter esa musiquilla que me encanta del anime de Solo Leveling y chapó. Recordemos que Sung tiene una habilidad que consiste en crear un radio alrededor suyo que potencia a sus sombras un 50%. Sus soldados cerca de él son mucho más poderosos y eso ayuda a que el dragón en este momento sea un 50% más rápido. Mientras en el instituto vemos como el gran guerrero de los orcos verdes llamado Groktar sale para enfrentar a las sombras de los altos orcos.
Ya los comentarios de este nos hace ver que las diferencias de poder entre altos orcos y verdes no es una condición que defina siempre el resultado de la batalla. Los altos orcos es una raza superior, genéticamente sí, pero esto no significa que entre los verdes no haya grandes guerreros capaces de medirse con los orcos. Tú puedes tener una buena genética y echarte a perder estando todo el rato viendo la televisión, pasando de entrenar y todo eso, y una persona que genéticamente no está tan predispuesta a la batalla, a los músculos y todo eso, a base de entrenamiento, pues consigue resultados. Así que aquí la cuestión es cuán poderoso o fuera de serie es Groktar, capaz de enfrentar, como digo, a estas tres sombras, que encima para colmo no están cerca de Sunk para potenciarse. Y aún así este combate contra sombras que se regeneran continuamente habría sido interminable y difícil, pero como Groktar es especial, más fuerte y más inteligente, dice: vamos a por la fuente de todo esto. Y es cuando agarra a Jaina para matarla, justo en el momento en el que se está acercando Sung. Y a cientos de metros, su ira, su rabia, ya sirve para paralizar al orco como una especie de orden psíquica. Podremos debatir sobre si Groktar está muy bufeado, pero hay una intención cuando nos lo presentan, siendo capaz de enfrentarse a altos orcos sin miedo. Viene a romper las reglas, no importa si se enfrenta a especies o criaturas que se suponen más poderosas que la suya, él no teme a nada. Todo esto para marcar un contraste cuando ve a Sung, el único que lo habrá hecho temblar en su vida, hasta romperse los dientes castañando la mandíbula, e incluso hacerlo llorar al final, suplicando por su vida. O sea, vamos a mostrar un ogro que es capaz de todo, que no teme a nada y que trata de superarse, se supera a sí mismo, para después rebajarlo, humillarlo ante Sung. Y notemos esa tremenda diferencia que existe con el protagonista. Aquí vamos a ver un Sung, como digo, como nunca antes lo habíamos visto. Un Sung aterrador, que lo lleva a mostrar su lado más oscuro, o acercarse a esa oscuridad de su interior. La propia amiga de Jaina, que también es cazadora, se da cuenta de esto. Es en este momento en el que entendemos que valora mucho más el bienestar de su familia que el suyo propio. Como cazador, está más resignado a morir. Como él dijo, un cazador debe estar preparado para ser cazado. Así que él siempre mantiene una cierta calma cuando se enfrenta al peligro, independientemente de cuán fuerte sea el rival. Él acepta de alguna forma el final de esa batalla. La muerte, la puede aceptar. Pero aquí vemos cómo lo que no va a aceptar bajo ningún concepto es que le pase algo a su hermana. Así que esa relajación o pasotismo a la que nos tiene acostumbrados, aquí la pierde de alguna forma. Imaginaos lo que hace aquí con estos orcos, más después de ver lo que ellos han hecho con algunos estudiantes. Tenemos la típica escena del villano suplicando piedad cuando él no la ha tenido con sus víctimas, que también suplicaban por sus vidas. El depredador pasa a ser la presa, y aquel capaz de enfrentarse a criaturas más poderosas sin temor, el guerrero más fuerte que jamás vio su estirpe, derrama lágrimas de súplica. El final de este capítulo nos deja ver que Sung se ensaña con él a través de la tortura. Fijaos que aquí Sung dice: vale, te perdono, pero va a ser doloroso. Tal vez te quede la duda de si lo dejó vivo, aunque fuese desmembrado. Pues no pudo dejarlo vivo. Fue una forma de decirle: te voy a dejar vivo o te voy a mantener vivo mientras te voy descuartizando o te voy hiriendo poco a poco hasta tu muerte. Finalmente lo mató porque el portal quedó cerrado, y para cerrar ese portal hay que matar al jefe, y este era el jefe. Y obviamente no va a dejar una bestia viva y libre. La cosa es que la tensión y la emoción de estos capítulos ha sido absolutamente increíble y ha hecho que me enamore de la obra más de lo que ya estaba. Ver destrozar los orcos como si fueran de papel con sus manos ensangrentadas bajo un arte brutal no tiene precio. Bueno, sí, 14 eurillos, 14 con algo, que es lo que cuesta el tomo. Y yo considero que Sung tiene dos formas de enfrentarse a sus enemigos, muy definidas. La mítica, que es con la daga, su arma fetiche, y el cuerpo a cuerpo, con sus puños, pero a esta segunda hay que sumarle el toque dominante, haciendo un combo perfecto e inseparable. Con esto cubre cortas y largas distancias, y lo hace una máquina imbatible. Y contra los orcos le ha dado un buen uso al toque dominante. Pero escuchad, no es solamente atacarlos a distancia, aplastarlos, es reforzar su brazo, su puño, con ese toque dominante, que al final es una fuerza invisible, para sumarla a ese puñetazo que él normalmente da, que ya es brutal. Eso lo potencia mucho más, y me encanta cómo lo usa, cuando lo usa así, que es mucho más en el manga que en el anime.
Normalmente suelo analizar un par de capítulos por vídeo del manga, fijaos, esta vez he analizado 2 capítulos y medio, el 19, el 20 y parte del 21. ¿Por qué? Porque no quería dejar para una tercera parte lo que ocurre en el instituto, había que contarlo ya todo, obviamente. Veremos en el próximo vídeo qué es lo que ha ocurrido con esa raid que estaban haciendo el gremio de los caballeros, al cual Sung ha dejado tirado. Bueno, eso ya lo dejamos para el próximo vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Ya sabéis, suscribíos, apoyad el vídeo compartiéndolo y todo eso si os quiere un montón. Nos vemos en el próximo.